Apreciados estudiantes, bienvenidos una vez más a una clase del módulo de herramientas de lógica computacional. En esta semana el tema que vamos a ver es el siguiente, según la presentación. Axiomas sobre expresiones cuantificadas. Hay que recordar muy bien el orden en que hemos hecho las cosas hasta ahora. En primer lugar, hablamos de expresiones booleanas, eso fue la semana 1, recordemos un poco. Introdujimos los conectivos binarios, hablamos de letras proposicionales, etc. En la semana 2 nosotros introdujimos la idea de validez de argumentos correctos o válidos o no válidos usando simbolización, usando expresiones booleanas. La semana 3 ya fue cálculo proposicional. La semana 4, la semana 3 fueron preliminares al cálculo proposicional. Explicar qué era un sistema deductivo, diferenciar entre qué era un axioma, un teorema, una regla de inferencia. La semana 4 nosotros hablamos de cálculo proposicional. Luego hablamos de métodos de demostración como una forma más compacta de ver resultados de cálculo proposicional. Y en la semana anterior, la semana 6, nosotros hablamos de expresiones cuantificadas. Introdujimos una notación y comenzamos a mostrar ejemplos de cómo pasar teoremas matemáticos o expresiones coloquiales o expresiones numéricas en notación de cuantificadores. Sin embargo, nosotros no hemos visto aún cómo usarlas. Y todavía no hemos visto cómo empatar eso, cómo conciliar el cálculo proposicional de la semana 4 con los axiomas que veremos en esta semana. Entonces, en la última semana, la próxima teleconferencia será sobre teoría de conjuntos. Y ahí veremos cómo se van a conciliar todos los temas del curso. Pues bien, es importante recalcar que en este tema, al menos tal vez la clase pasada quedaron algunas dudas o quedó la sensación de que era necesario practicar más para saber pasar a notación de cuantificadores. Tal vez lo que veamos hoy ayude a refrescar un poco ese tema. Entonces comencemos con los objetivos de esta semana. El objetivo fundamental es explicar la intuición detrás de las reglas sobre expresiones cuantificadas. Recomendación acá muy importante, esta clase de hoy no será una explicación de cómo es cada axioma, o sea, una lista completa de cómo es cada axioma, porque eso está en la cartilla. Entonces, la primera recomendación para esta clase es que hagan pausa a este video, busquen el capítulo 7 de la cartilla, que habla de axiomas sobre expresiones cuantificadas, y cada axioma, cada regla que yo mencione a continuación, ustedes ven el enunciado exacto en la cartilla. Nosotros lo que vamos a explicar es la intuición. Digamos que la cartilla aparece una regla muy formal, pero no aparece como escrita en español, o a lo mejor, digo coloquialmente, a lo mejor algunos no logran entender cuál es la idea de la regla. Y eso de cuál es la idea de la regla será lo que veamos nosotros con ejemplos en esta clase. Así que recomendación, acompañen cada lista de axioma, cada axioma que yo voy a mencionar con la explicación de la cartilla. Entonces comencemos. Axioma de rango vacío. Entonces, ¿qué es el axioma de rango vacío? Veamos un momento el tablero. Veamos las siguientes frases que aparecen ahí escritas. De paso, ya recordemos la notación de cuantificadores. Recordemos que ahí aparece, pues en su término más general, veamos por ejemplo la segunda. La segunda aparece una operación, una variable cuantificada,
el tipo de la variable cuantificada, este recordemos que se llama el rango, y este se llama el cuerpo. Entonces, ¿cuál es el significado de esta expresión? Cojamos la segunda, por ejemplo. Básicamente lo que vamos a hacer es evaluar i cuadrado, ¿dónde? En aquellos i's que cumplen este rango. Y una vez evaluemos i cuadrado en aquellos i's que cumplen este rango, simplemente, ¿qué operación les aplicamos? La suma, porque esta es la operación que aparece. Bien, pero ahora ustedes se preguntarán, y comencemos con el ejemplo 2. ¿Qué números naturales, porque hablamos de números naturales, qué números naturales cumplen la condición que está escrita en el rango? Un número i, buscamos los números i tales que son mayores que 1 y además son menores que 0. ¿Eso es posible? ¿Es posible que un número i sea al mismo tiempo mayor que 1 y menor que 0? No es posible. Es decir, este rango es un rango vacío. Y la idea de decir que es vacío es que no hay nadie que cumpla la condición que dice rango. Es como un filtro donde nadie puede pasar. Entonces ningún i cumple condición. Así que nos preguntamos, si ningún i cumple la condición, ¿qué estamos sumando? Evaluamos i cuadrado, pero ¿en quiénes? En ninguno. Así que, ¿cuál es el valor de la suma si no sumamos nada? Uno pensaría que la respuesta es 0. Entonces, voy a hacer acá, debajo del tablero, cuando dije general, voy a intentar acá hacer una tablita. Voy a escribir acá la operación y acá el valor. Y acá, digamos, hablamos cuando rango vacío. Entonces, uno sospecharía que una suma donde yo no he sumado nada, en realidad valga 0. Entonces, si la operación es la suma, pensaría yo que el valor de la expresión es 0. Ahora veamos el ejemplo de arriba. Todos los elefantes rosados utilizan anteojos. ¿Cómo modelamos esta expresión en términos de cuantificadores? Es relativamente sencillo. Esto es como tema de la semana pasada, pero pues este tema nos sirve como excusa para recordar. Básicamente, estamos definiendo vamos a definir una variable x. X va a denotar ¿a quién? A un animal, a un ser. Pero ¿qué estamos diciendo de x? Que x es un elefante rosado. Rosado. Es decir, nuestro rango, la búsqueda que vamos a hacer, piénsenlo así, digamos que vamos a hacer una encuesta. ¿Será cierto que todos los elefantes rosados usan anteojos? ¿Cómo hacemos para averiguarlo? Entonces, definimos una variable que represente un elefante rosado. Esa variable, eso hace parte del rango. ¿Qué vamos a preguntarnos? Si ese x que definimos usa anteojos. Pero aquello que nos estamos preguntando, fíjense que nosotros esperamos que se cumpla para todos los x que cumplen este rango, y por eso puse acá un para todo. Entonces, más o menos esta sería la escritura. Aquí esto denota abreviación de elefante, dado que no nos cupo en el tablero. Más o menos así es la frase. Pero ahora miren lo que pasa. Al menos en este mundo, al menos en el planeta Tierra, asumiríamos que no hay elefantes rosados. Y entonces pensaríamos que esto de acá, que es el rango, también es un rango vacío.
Entonces, pensemos, ¿cuál sería el valor de esta expresión? ¿Será cierto que todos los elefantes rosados usan anteojos? La primera respuesta tentativa es pensar que esto es falso. Pero uno piensa falso porque no, es que elefantes rosados, eso no tiene sentido y más peor aún que usen anteojos. Pero analicemos bien la frase. A una persona la mandan, digamos a la India, a buscar elefantes rosados. La persona busca los X que son elefantes rosados. Y a cada elefante rosado le va a preguntar, ¿usted usa anteojos? Entonces, es posible, entonces esto es como un I. Digamos que, por ejemplo, voy a pasarme aquí, usar este espacio de tablero. Digamos que acá le preguntamos, digamos, a Dumbo. Hey Dumbo, ¿usted usa anteojos? Él me responderá sí o no. Digamos, me responde sí. Hey, ¿usted usa anteojos? Y entonces queremos preguntarnos si ese I, con todas las preguntas que hicimos entre los elefantes rosados, si ese I es true o no. Preguntémonos primero, ¿puede ser false? Fíjense que para que fuera false, alguno de estos debería ser false. Pero se supone que aquí nadie es encuestado. Entonces, si nadie es encuestado, esta encuesta no va a dar falso en ningún momento. Porque nadie fue encuestado, entonces nadie va a decir que es falso. Hagan de cuenta como una implicación donde el lado izquierdo es falso. Automáticamente se vuelve verdadera la implicación. Toda esta discusión es para decir que esto es true. De otro lado, si yo dijera aquí abajo, voy a escribir aquí abajo, ¿existen elefantes rosados? Que usan anteojos. ¿Cómo es el valor de verdad de esta frase? Fíjense que el valor de verdad de esta frase es falso. No, es claro que no existen elefantes rosados que usan anteojos. Fíjense que esta será la misma cuantificación que estoy subrayando acá, solo que reemplacé el para todo con un existe. Recuerden que el existe es del operador de disyunción, el O. Si nadie cumple rango, obviamente no puede existir nadie. Entonces uno pensaría que acá es false. Miremos ahora esta pequeña tabla. ¿Qué tienen en común estas evaluaciones de aquí? Fíjense que 0 es la identidad de la suma. Recuerden que la identidad es que al operarla no cambia la respuesta. 5 más 0 es 5, o sea, el 0 no cambia la respuesta. True es la identidad de la conjunción y false es la identidad de la disyunción. Entonces acá establecemos una regla general que es el axioma de rango vacío. Básicamente, ¿qué es? Que cuando tengo una cuantificación y nadie cumple el rango, ¿cuál es el valor de la expresión cuantificada? Será la identidad de la operación en cuestión. Aquí asumimos que nuestra operación en la cuantificación tiene identidad. Así que si miramos este ejemplo, el tercero, fíjese que esto valdría 0 según nuestro análisis. El tercero, multiplicamos, buscamos los x que son primos y que son múltiplos de 4. ¿Qué evaluamos con ese x? Evaluamos x, o sea, lo dejamos quieto. ¿Y qué hacemos? Multiplicamos todos esos valores. Pero ahora nosotros sabemos que entre los números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc., nadie puede ser múltiplo de 4, ningún primo puede ser múltiplo de 4. Así que este es un caso donde el rango es vacío. Y si el rango es vacío, nuestro axioma de rango vacío dirá que esto vale 1. ¿Por qué? Porque es la identidad de la multiplicación. Esa es básicamente la idea del axioma de rango vacío. La regla de un punto. Entonces miremos en el tablero. Comencemos con el segundo ejemplo.
¿será cierto que todos los fundadores de Microsoft de apellido Gates usan anteojos? Fíjense que en esta pregunta pareciera algo redundante, algo exagerada la redacción. ¿Por qué razón? Porque nosotros sabemos que entre los fundadores de Microsoft, pues la única persona de apellido Gates es Bill Gates. Y nosotros sabemos que Bill Gates usa anteojos. Así que esto recargado, que dice acá, todos los fundadores de Microsoft de apellido Gates, todo esto se hubiera simplemente simplificado a decir Bill Gates usa anteojos. Es decir, ¿qué pasó aquí? Esta expresión se cuantifica aquí, de esta forma. Para todo X, tal que X es un fundador de Microsoft, y X tiene apellido Gates, los puntos se cumple que X usa anteojos. Desde luego aquí nos hacen falta definir predicados correspondientes. P de X que sea X es fundador de Microsoft, Q de X que sea X tiene apellido Gates, etc. Pero el caso es que es una expresión que se puede escribir en notación de cuantificadores. ¿Y qué pasó aquí? Que todo esto que estoy encerrando en cuadro, que es el rango, resulta que esto simplemente fue haber dicho Bill Gates. ¿Qué pasó? Que la condición de rango solo la cumplió un elemento. Y si solo la cumplió un elemento, todo esto que estaba recargado de todos los fundadores de Microsoft, bla, 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 pudo haberse reducido a coger la única persona, el único elemento que cumple rango y evaluar ¿qué? La frase en cuestión, que es el cuerpo, este cuerpo. Es decir, eso es lo que dice, el axioma de un punto, ¿qué es lo que dice? Que cuando tengo una expresión cuantificada y solo un elemento cumple rango, lo único que debo hacer es ¿qué? Evaluar el cuerpo en ese rango. Es decir, en este ejemplo, preguntarme, ¿Bill Gates usa anteojos? Sí. Así que por axioma de un punto, esto es true. Porque lo único que hicimos fue, esto es igual a esto que está arriba, y esto que está arriba es true. Sí, sabemos que Bill Gates usa anteojos, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Sumatoria de los sí de tipo natural, tales que y cumple estas dos desigualdades. Y evaluamos aquí y cuadrado entre aquellos que cumplan estas desigualdades y sumamos. Pero ahora si nosotros evaluamos cuidadosamente un ejercicio de álgebra, esto es lo que dice la primera desigualdad. La segunda desigualdad dice esto. Pero una aritmética básica elevando al cuadrado, y esto de acá, dado que estamos en los naturales y son mayores o iguales que 1, no se alteran los signos de las desigualdades con estas operaciones. Simplifico, puedo simplificar que a i menor o igual que 1. Así que en resumen lo que dicen las desigualdades es que i es mayor o igual que 1 y que i es menor o igual que 1. O sea, ¿quiénes cumplen estas desigualdades? Solamente i igual a 1. Es decir, que todo esto que está escrito acá se pudo haber reducido a decir i igual a 1. Así que, según el axioma de un punto, para evaluar esta expresión, lo único que debemos hacer es ¿qué? Coger el cuerpo i cuadrado, que aquí está, y reemplazarlo ¿en quién? Cuando i vale 1. ¿Y cuánto es esto? Sustitución textual, pues esto da 1 al cuadrado, o sea, 1. Y esa es la respuesta.
Y esa es la respuesta. Esa es la idea del axioma de un punto, entonces es muy fácil. Expresión cuantificada donde solo uno cumple el rango, simplemente se evalúa el cuerpo en ese único elemento que cumplía el rango. Entonces fíjense que los axiomas tienen su sentido común y eso es lo que queremos rescatar. Axioma de distributividad. Entonces veamos acá un ejemplo de la idea del axioma de distributividad. Bien, supongamos que tenemos una expresión de este estilo. (5i²). Fíjense que esto es una sumatoria. Esta sumatoria en notación de cuantificadores, ¿cómo se escribe? Sumatoria, los is, se supone que acá i es de tipo natural en esta expresión de sumatoria. ¿Cuál es la condición? I es mayor o igual que 1 y a su vez i es menor o igual que 10. Dos puntos, que es lo que estamos evaluando, 5i². Así que fíjense que la notación de sumatoria que se escribe en cálculo o en álgebra de colegio es un caso especial de la misma notación de cuantificadores que conocemos. Ahora, piensen lo siguiente. ¿Qué harían ustedes viendo esta expresión así? ¿Qué harían ustedes en álgebra de colegio? Fíjense que esto en álgebra de colegio, expandamos primero. ¿Esto qué significa? Evaluamos en 1, da 5 por 1 al cuadrado. Evaluamos en 2, 5 por 2 al cuadrado. Evaluamos en 3, 5 por 3 al cuadrado, etc. ¿Hasta dónde? Evaluamos en 10, 5 por 10 al cuadrado. Pero resulta, si ustedes se fijan acá muy bien, acá podemos hacer algo que es factorizar el 5. ¿Factorizar qué significa? Factorizar significa usar la distributividad de la multiplicación sobre la suma. Entonces, esto que estamos haciendo, o sea, 5 por sumatoria de tipo natural, no menor o igual que i menor o igual que 10, de i². Fíjense básicamente que lo único que hicimos fue usar la distributividad. Y eso es básicamente la factorización en álgebra. Distributividad de la multiplicación sobre la suma. ¿Pero qué pasó aquí? Fíjense. La regla de distributividad lo que nos dice a nosotros es que si este término si este término es constante, entonces lo podemos sacar de la sumatoria. Entonces, en general, ¿cómo será? Demos otro ejemplo para ver si esto es posible. Supongamos que tenemos esta expresión, igual a 1 hasta 10, igual a 10 hasta 20, de i más 1 por i². Les pregunto ya a ustedes, ¿nosotros podemos hacer esto? Factorizar i más 1 y decir acá i más 1 factor de sumatoria desde igual a 10 hasta 20 de i². La persona dirá, intuitivamente dirá, no, no es cierto. ¿Y cuál es la causa aquí? La causa aquí es que en realidad i más 1 no es constante en la sumatoria. No es constante, ¿qué significa? No es como en este ejemplo que 5 nunca cambió. Aquí i más 1, si valía 10, i más 1 vale 11, si valía 11, i más 1 vale 12. O sea, este término no era una constante. Entonces no era lícito factorizarlo, porque no es el mismo siempre. Si esto hubiera sido sumatoria desde igual a 10 hasta 20 de j por i², fíjense que nosotros podemos hacer esto. La respuesta es que sí. ¿Y qué es lo que diferencia este caso de arriba con este caso de abajo? De que j no depende de i. En expresiones cuantificadas, ¿qué significa eso?
voy a decirlo acá, J, voy a escribir acá, no depende de I. Es decir, en el libro, en la cartilla, había una definición de variables libres y variables ligadas. Esto es lo que queremos decir por variable libre. J aparece y no aparece en la expresión. Y no aparece en expresión J. Es decir, básicamente la ocurrencia de J acá es lo que se llama una ocurrencia libre. ¿Qué significa una ocurrencia libre? Básicamente, escribamos esto de acá, por ejemplo. Voy a escribir esta segunda en la notación de cuantificadores. Esta segunda es sumatoria de I de tipo natural, 10 menor o igual que I menor o igual que 20, de I más 1 por I cuadrado. Básicamente es esta ocurrencia de la variable I, es ocurrencia ligada. O aparece ligada. ¿Ligada por qué? Porque este depende y está siendo controlado por esta expresión cuantificada. Básicamente, piensen ustedes que I es una variable accesoria. Es lo que llamaríamos un contador. Nosotros, este contador, digamos que este I más 1 no significa algo en particular, sino es ser variable accesoria, o sea, depende de este mismo recorrido. Entonces llamaremos que es una ocurrencia ligada. En cambio acá es una ocurrencia libre. J no aparece ligada por esta expresión cuantificada y por eso la podemos sacar. Básicamente distributividad lo que dice es eso. En general, digamos que usemos otro tablero. Si yo tuviera una expresión como esta, por ejemplo, para todo X, digamos, tipo natural, donde X mayor que 10, dos puntos, digamos, por ejemplo esto, demos un ejemplo concreto, digamos, X al cuadrado mayor o igual que 100, ¿no? X menor que 0. O Y menor que 0. Fíjense que esta expresión, de acuerdo a la distributividad del O sobre la I, básicamente esta expresión luce como ¿qué? Como una multiplicación. Básicamente este es como nuestro término constante, y cuando digo constante, lo que quiero decir es no depende de X, que es la variable cuantificada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos sacarlo. O para todo X de tipo natural, X mayor que 10, dos puntos, X cuadrado mayor o igual que 100. Es decir, ¿qué pasó? Fíjense que es similar a la factorización que hicimos antes. Recuerden que hace el papel de una multiplicación y el papel de una suma en aquello de la distributividad. Entonces, en resumen, esa es la idea de la distributividad. Fíjense que si esta expresión dependiera de X, no sería lícito factorizarla, entre comillas. Entonces, en esas reglas que aparecen en la cartilla, aparecen unas restricciones de factorización, y eso es lo que es más importante tener en cuenta. ¿Cuándo es posible o no aplicar las reglas? Y para ello lo más importante es sentido común. Axioma de descomposición de rango es quizá el axioma más importante en expresiones cuantificadas. El axioma de descomposición de rango, si revisamos la cartilla, el axioma de descomposición de rango nos dice básicamente lo siguiente. Demos un ejemplo sencillo. Digamos que decimos esto: sumatoria de los X de tipo natural
1 menor o igual que x menor o igual que 3 de x al cuadrado. Básicamente, si nosotros analizamos este rango se puede separar en ¿quién? ¿Quiénes cumplen estas desigualdades? Las cumplen 1, 2 y 3. Así que esta expresión la hubiéramos podido decir como x es igual a 1 o x es igual a 2 o x es igual a 3. Cuando nosotros veíamos métodos de demostración y hablábamos de análisis de casos, hablábamos de que una expresión, una sentencia, se podía descomponer en diversos casos separados por O. Estas son como las posibilidades que tiene X. Entonces estos son los casos. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues intuitivamente, si vamos a evaluar X al cuadrado, ¿qué hacemos? Evaluamos en 1, evaluamos en 2, evaluamos en 3. ¿Y qué hacemos con esas respuestas? Las sumamos. Es decir, si se fijan, esto es lo que pasa. Separamos en los tres casos. Y separamos el tercer caso. X igual a 3, 2 puntos. X al cuadrado. Separamos los tres casos. ¿Y qué hicimos con esos tres casos? Los evaluamos cada uno. Fíjense que por axioma de un punto, la evaluación de esto, dado que solo es una posibilidad, es esta. Esta es 2 al cuadrado por axioma de un punto. Este es 3 al cuadrado, solo una posibilidad, axioma de un punto. ¿Y qué hacemos con estas respuestas? Las sumamos. ¿Por qué sumamos? Porque esta es la operación que se está haciendo. Entonces, básicamente, esto de acá fue por axioma de descomposición de rango. Y esta última expresión de qué hicimos con esto fue por axioma de un punto. Es decir, en general la descomposición de rango, ¿qué significa? Que si tengo una operación, voy a llamarla así, estrellita, tengo una operación y se cumplen dos casos. Y acá R. Básicamente lo que hicimos fue separar en los dos casos. Esta es la operación. En los dos casos evaluar la misma expresión, en los dos casos. Q. ¿Y qué hicimos? Los operamos ¿con quién? Con la operación que aparece aquí. Esa es la idea. Ahora, ojo, los rangos deben ser disyuntos. ¿Qué quiero decir con rangos disyuntos? ¿Qué pasaría si aquí, por ejemplo, voy a coger, cuando digo rangos disyuntos, demos un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo aquí digo esto? Sumatoria de los x de tipo natural, donde 1 menor o igual que x menor o igual que 2, o x es igual a 2 de x. Si nosotros ciegamente vemos esto como una separación de casos y hacemos supuestamente descomposición de rango, nosotros estaríamos inclinados a pensar que esto es esto, x más porque es la operación, sumatoria de este de acá más, sumatoria de los x de tipo natural, tal que x es igual a 2 de x. Esto nos da nuestra separación, descomposición de rango de nuevo. Esto es o x es igual a 1 o x es igual a 2. Y entonces según eso, esto nos queda así. X es igual a 1 de x más sumatoria x de tipo natural. X es igual a 2 de x más
estos de los dos primeros términos, más, y el tercero nos da así, sumatoria de los x de tipo natural, x igual a 2 de x, y la respuesta a esto es 1 más 2 más 2. Sin embargo, la respuesta de esto es 3. Así que, ¿qué falló? Lo que falló es que aquí, esta descomposición, este O, en definitiva, lo único que está diciendo es que x es igual a 1 o x es igual a 2. Sin embargo, acá repetimos el 2. Es decir, que ¿cuál fue la causa de haberlo repetido? La descomposición de rango. Con esa descomposición repetimos el 2. Así que, ¿qué aprendemos? ¿Qué hacemos nosotros? Nuestra lección es, el 2 no se puede repetir porque el 2 es común a ambos. O sea, x igual a 2 es un caso, tanto aquí sucede, x igual a 2 se cumple aquí, cumple esto y cumple esto. Es decir, los rangos no fueron disyuntos. Si los rangos no son disyuntos, el problema es que al separar estaríamos repitiendo. Esa es básicamente la precaución del axioma de descomposición de rango. Ahora, ¿qué pasa con la idempotencia? ¿Qué pasa con un operador idempotente? ¿Qué pasaría si nosotros hubiéramos hecho esto con un para todo? ¿Qué pasa si yo hubiera reemplazado esto con un para todo y acá hubiera cambiado la expresión? Es decir, una cosa de este estilo, una expresión de este estilo. Para todo x de tipo natural, 1 menor o igual que x menor o igual que 2, o x es igual a 2, se cumple que x menor que 5. Esto es cierto, ¿no? Esto está diciendo que todos los números x naturales que están entre 1 y 2 o son iguales a 2 son menores que 5, esto claramente es cierto. Si nosotros separamos con la descomposición de rango, esto nos va a quedar así. Y, porque y es el operador de aquí, para todo x de tipo natural, x igual a 2, 2 puntos, x menor que 5. Esto nosotros nos daremos cuenta que esto es true, y esto es true, y la respuesta es true. No cambió en nada, y esta sí es la respuesta a esto. Así que, ¿qué diferenciaba el ejemplo anterior de este? Porque aquí, a pesar que los rangos no son disyuntos, sí pudimos separar y en cambio el otro lado no. Lo que pasa es que esta operación es un y, o sea, esto fue algo de este estilo. Algo, y algo, y algo, etcétera. Y acá, algo, y algo, y algo. Y repetimos a alguien, digamos acá un P se repitió en ambos lados. Pero si ustedes se fijan, por la asociatividad, estos paréntesis los podemos quitar. Y a reorganizar, por la idempotencia, miren la idempotencia del I. Haber dicho 2 veces P con el I es lo mismo que haberlo dicho solo una vez, es decir, no causa diferencia. Conclusión, cuando el operador es idempotente, como pasa con el I aquí, o como pasaría con el O, en el caso de un cuantificador existencial, no hay problema en que los rangos no sean disyuntos porque las repeticiones no hacen diferencia. Mientras que si hubiéramos sumado, sumar 2 veces algo no es lo mismo que sumarlo una sola vez. Esa es la idea de ese axioma. La regla del término es un axioma muy fácil. Cortamente, aquí como digo vamos acompañando con la cartilla, es la recomendación. Si nos hagamos ejemplo más sencillo, eliminemos esto. Si nosotros escribiéramos una sumatoria así, hasta 10 de i cuadrado más i, fíjense que esto es igual a ¿quién? 1 cuadrado más 1 más 2 cuadrado más 2 más 10 cuadrado más 10.
Fíjese que esto lo hubiéramos podido reorganizar de esta forma. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, etcétera, hasta 10 al cuadrado. Y luego haber sumado los que estaban solitos. 1 más 2 hasta 10. Es decir, ¿qué hicimos? Esto, sumamos primero estos y luego sumamos estos. Básicamente, ¿cuál es la idea de la regla del término? Básicamente es, si esta operación suma es la misma operación que estoy aplicando acá, suma, yo puedo, ¿qué? Puedo separar esta sumatoria en dos sumatorias. Básicamente, fíjense que lo mismo pasaría si fuera un producto. Si por ejemplo multiplico y al cuadrado por x al cubo, desde igual a 1 hasta 10, fíjense que esto es lo mismo que decir que multiplicar desde igual a 1 hasta 10 y cuadrado por la multiplicación desde igual a 1 hasta 10 de x al cubo. Esa es la idea de la regla del término, es decir, si este operador acá, este más, es el mismo que este operador, yo puedo separar mi expresión cuantificada en varias expresiones cuantificadas, manteniendo ¿quién? Fíjese que el rango se mantuvo igual. Es decir, separamos la expresión en varias expresiones cuantificadas, manteniendo el mismo rango, y el cuerpo fue lo único que separamos, asumiendo que el cuerpo, fíjense que este de acá es el cuerpo, fíjense que así esto no está escrito de esta forma, nosotros entendemos la idea de cuál es el rango y cuál es el cuerpo. El cuerpo se pudo separar de esta forma. Esa es la idea del axioma de ¿qué? De regla de término. Básicamente, si el cuerpo está descompuesto con la misma operación, separo en varias expresiones cuantificadas manteniendo el mismo rango. La regla de anidamiento es muy importante y es un poco compleja de entender si no miramos un ejemplo. Entonces, ¿cuál es el ejemplo acá? Básicamente veamos lo siguiente. Supongamos que queremos hacer esta expresión. Vamos a sumar esto. Sumatoria sobre los i's y los j's de tipo natural, tales que 1 menor o igual que i menor o igual que 2 y 1 menor o igual que j menor o igual que 3 de i más j. Analicemos cómo es esta sumatoria. Esta sumatoria es, miramos quienes cumplen este dominio. Fíjense que quienes cumplen este dominio lo podríamos ver como una especie de rectángulo. Acá, cuando i vale 1, cuando i vale 2, cuando j vale 1, cuando j vale 2, cuando j vale 3. ¿Y qué hacemos nosotros? Operamos i más j. Entonces acá 1 más 1, acá 1 más 2, 1 más 3, 2 más 1, 2 más 2, 2 más 3. ¿Y qué hicimos? Sumamos todos estos términos. Esa es básicamente la expresión. Las posibles combinaciones de i y j que cumplen estas desigualdades son estas de este arreglo en dos dimensiones. Y básicamente en cada combinación, 1 con 1, 1 con 2, etc., cogimos este término. Esa es básicamente la expresión. Pero si nosotros vemos este rectángulo, nosotros pudimos haber pensado que una forma de hacer esta sumatoria era sumar fila por fila, evaluar fila por fila. ¿Qué significa evaluar fila por fila? Significa recorrer i
Entonces sumar recorriendo I, ¿sí? Nuestro recorrido de I, ¿de dónde a dónde va? I va desde 1 hasta 2. ¿Y qué evaluamos? Evaluamos cada fila. Esta es la fila 1 y esta es la fila 2. Pero ¿cómo es cada fila? ¿Cómo se evalúa cada fila? Cada fila es una suma recorriendo J. Entonces fíjense que esto da una suma dentro de otra suma. Sumatoria de J de tipo natural. 1 menor o igual que J menor o igual que 3 de I más J. Mecánicamente, ¿qué fue lo que hicimos? De la expresión de arriba a la expresión de abajo. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Cuál era la idea de anidamiento? Básicamente lo que hicimos fue, si era una expresión en varias variables, ¿qué hicimos? Fijamos una, hicimos el recorrido sobre ella. Fíjense que hasta aquí fijamos una, hicimos el recorrido sobre ella, fíjense acá. 2 puntos, ¿y qué hicimos? Hicimos la suma sobre la de la otra, o sobre las restantes si fueran varias. Cogimos el resto de lo que hacía falta del rango, o sea, lo que sobraba de rango, y el cuerpo lo mantuvimos igual. Es básicamente la idea de anidamiento, y se llama anidado porque es una expresión cuantificada dentro de otra. Entonces la intuición de la regla de anidamiento es que sumar una expresión de varias variables puede hacerse fijando una y haciendo la expresión en términos de las otras. Esto aplica también no solo para el operador suma, para el operador del para todo, el existe, la multiplicación, los que hemos visto para cuantificación. Además, fíjense ustedes que para que la regla pudiera aplicarse, algo muy importante es que esta expresión de aquí, nuestro recorrido en nuestra separación de rango, básicamente la idea es que este rango estaba separado. ¿Separado cómo? Separado en una expresión donde yo podía clasificar lo que dependía de I y lo que dependía de J. Es decir, no estaban mezclados. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo hubiera puesto, por ejemplo, acá 1 menor o igual que I menor o igual que 2J, por ejemplo, yo no podría hacer esto. ¿Por qué? Porque esta expresión, fíjense, y algo que se comentaba en la cartilla, si acá yo pongo un 2J, esta expresión ¿de quién depende? Depende únicamente de las variables que aparecen libres. Y no está libre porque está siendo cuantificada acá. J tampoco aparece libre, o sea que esta expresión no depende ni de I ni de J, así que la respuesta será un número. En cambio, si yo hice esa separación y metí esta parte de rango aquí, esto es incorrecto, porque esta expresión ¿de quién depende? Depende de J. ¿Por qué depende de J? Este cuerpo depende de las variables que aparezcan libres. ¿Depende de quién? De I. I aparece libre y no está siendo cuantificado acá adentro. J sí está siendo cuantificado. Rango depende de I y J. Pero como la cuantificación acá solo se está haciendo sobre I, quiere decir que I liga esta ocurrencia de acá y esta de acá. J no está ligada, así que si yo pusiera esta expresión nueva que aparece aquí, esta expresión nueva dependería de J. Este J que estaba en esta región no fue ligado por la cuantificación, porque solo recorría ahí. Así que esto no puede ser igual a esto, porque este no depende de nadie, esta expresión de arriba, y esta expresión de abajo sí depende
de I de J. Entonces la precaución para hacer mecánicamente un anidamiento es tener en cuenta esas cosas de las variables libres y ligadas. El sentido común puede ayudar, como en este arreglito, para entender que a veces uno puede hacer anidamiento y a veces no. El mismo ejemplo nos sirve para explicar la regla de intercambio de variables. El ejemplo de antes. Este ejemplo que escribimos acá arriba, originalmente sin este J. La idea de intercambio de variables es la siguiente. Fíjense de nuevo la expresión que teníamos antes. Sumatoria sobre los ij de tipo natural, 1 menor o igual que i menor o igual que 2 y 1 menor o igual que j menor o igual que 3 y más j. Por anidamiento, esta la escribimos así. Bueno, antes de decir por anidamiento, recuerden que esto era una suma escrita así, una suma de un arreglo de números en un arreglo de 2 dimensiones. Así. Acá los números que llenamos. Ahora, ¿qué pasa si yo escribo esto? Miren esta expresión y hagamos esto. Fijemos I y escribamos esto. 2 de sumatoria de j de tipo natural, 1 menor o igual que j menor o igual que 3 de i más j. Fíjese que esta es la interpretación suma por filas. ¿Cuál es la interpretación de suma por columnas? Mecánicamente la podemos hacer acá, simplemente separamos con la otra variable. 1 menor o igual que j menor o igual que 3, sumatoria de i de tipo natural, 1 menor o igual que i menor o igual que 2 y más j. Esa es la suma por columnas. Pero fíjense que la suma de filas y la suma de columnas es la misma porque estoy sumando de dos formas distintas los números del arreglo. Es decir, estas dos expresiones son iguales. Y este es un intercambio. ¿Qué es un intercambio? ¿Cuál es la diferencia entre la expresión, esta expresión y esta expresión? La diferencia es que intercalamos esto de aquí. ¿Qué intercalamos? Intercalamos los rangos e intercalamos las variables. Fíjense que al intercalar obtuvimos la expresión de abajo y al intercambiar las variables. Perdón por este tablero tan feo, pero creo que me entienden, que la única diferencia fue una intercalación de los rangos y de las variables cuantificadas aquí. Y el axioma de intercambio dice que esas dos expresiones son las mismas, que es válido intercambiar. Desde luego, hay que tener en cuenta las precauciones. No siempre se puede intercambiar. ¿Cuáles son las precauciones para intercambiar? Que luzca como esté, como en este arreglo rectangular. Es decir, que no haya dependencia, que esta expresión que estoy encerrando en círculo no dependa de j cuando la meta a un lado y esta expresión no dependa de i cuando la meta al otro lado. Esa es la operación de intercambio. En la cartilla, fíjense que cada vez que aparece enunciado un axioma, aparece algo del estilo. Restricciones aparece. Si tal variable no aparece en tal expresión, entonces tal cosa. Esas son restricciones formales para explicar cuándo se puede intercambiar y cuándo no. Pero mi recomendación acá es que sigan el sentido común. Una estrategia típica de sentido común, ¿cuál es? La estrategia de sentido común es fijarse de que las dependencias, las variables libres y las variables ligadas. De todos modos hay que recordar en la cartilla aquello de los significados. Por ejemplo, en esta expresión,
Recordemos que ser ligada es que si está dentro de una cuantificación, la variable de la cuantificación sea la misma que aparece acá. Entonces la liga. Y ser libre es que no aparezca. Por ejemplo acá, estas dos ocurrencias de IJ están ligadas. Aquí, por ejemplo, esta ocurrencia de I está libre en esta expresión de adentro. Así que la expresión de adentro depende de quién, depende de I. Siempre una expresión cuantificada depende de quién, de las variables que aparezcan libres. Entonces esta expresión de aquí depende de I, pero al estar cuantificada sobre I, esta expresión no depende de nadie. Y lo mismo pasa al otro lado, la expresión no dependerá de nadie. Cuando uno ve que no dependen de nadie tanto arriba como abajo, uno dice, bueno, intuitivamente, al menos por ese lado de la dependencia, no se nos daña nuestra regla. Mientras que acá cuando hicimos esta modificación, nuestro análisis es que esto no dependía de nadie, mientras que acá sí dependía de J. Entonces uno sospecha, quiere decir que el supuesto anidamiento que estamos aplicando mecánicamente no se puede hacer. Eso pasa con la regla de intercambio. Pero básicamente esa es la idea, el espíritu de la regla de intercambio. Regla de renombramiento. Finalmente la regla de renombramiento. ¿Cuál es la idea de la regla de renombramiento? La regla de renombramiento, básicamente su significado es el siguiente. Básicamente que, pues desde luego ustedes miran el enunciado en la cartilla, con eso entienden, o sea, ven lo que dice el enunciado y este ejemplo sirve para confirmar. Supongamos que tenemos una expresión de este estilo. Sumatoria es de I igual a de I de tipo natural, 1 menor o igual que I menor o igual que J, dos puntos, I más J. Pregunta rápida. Aquí I hace el papel de ¿quién? I hace el papel de un contador. Contador, recuerden que también a un contador se le llama variable cuantificada, etc. Pues bien, siendo el contador una variable accesoria, si ustedes piensan en programación, ustedes hubieran dicho, pues esto es lo mismo que si yo hubiera llamado a esto J. La variable le hubiera dado nombre, bueno, X, digamos, a mi contador. X menor o igual que J, X más J. Iguales. Básicamente lo único que hice fue cambiar el nombre del contador, pero la idea de la expresión fue la misma. Recuerden que esta es una variable accesoria. Es como si uno hace un for, pero dijera for I igual a 1 en programación, pero escribiera for J igual a 1. Si el cuerpo, si la idea es la misma, el nombre del contador es irrelevante. Básicamente, ¿qué fue lo que hicimos acá? Al hacer un renombramiento de variable, lo que hicimos fue una sustitución textual. Cogimos esta expresión y aplicamos la sustitución textual, cambiar I por X. Y acá lo mismo, cogimos en el cuerpo, dijimos I más J, cambiamos, hicimos la sustitución textual I por X y nos dio como resultado la expresión de abajo. Entonces, para hacer un cambio de variable, simplemente, de variable cuantificada, simplemente cambio el nombre de la variable y hago la sustitución textual. Pero desde luego, si ustedes ven en la cartilla, aparece una restricción. Para entender un poco cuál es el sentido común de la restricción, la idea es que yo no puedo hacer siempre renombramiento de variable así a la ligera. Por ejemplo, ¿qué tal si yo hubiera escrito, digo,
Como I es un contador, cambiémoslo por J. Pregunta, ¿esta expresión al cambiar esto por J es igual a la que estaba acá? No, señores, no es igual. ¿Y por qué no es igual? Porque en esta expresión, entonces no son, voy a decir acá, no son iguales. ¿Y cuál es la razón? Esta expresión depende de J. ¿Por qué depende de J? Porque J no aparece ligada aquí en la cuantificación. Es decir, la cuantificación aquí, y es el contador. J no es contador de nada, entonces la expresión depende de J. Si yo expando esto, será suma de J's, cosas que tienen que ver con J. Pero esta expresión no depende de nadie. Listo. Así que no pueden ser iguales. ¿Cuál es la idea? La precaución es que al renombrar yo debo tener cuidado en no cambiarle el nombre por una variable que ya existía aquí y aquí. O sea, ¿por qué no le pude poner el nombre J? Porque J ya tenía sentido en estas expresiones. Entonces esa es la idea de cuándo yo puedo renombrar y cuándo no. Básicamente ese es un panorama de los axiomas generales. ¿Cuál es la idea? En primer lugar, fíjese que estos son axiomas que aplican a todos los operadores, tanto suma, multiplicación y o los operadores sobre los cuales hicimos expresiones cuantificadas. También, pero si ustedes se fijan en la cartilla, habrá expresiones, axiomas específicos para el cuantificador universal para todo, como el axioma de traslación, y axiomas específicos para el cuantificador existencial, que es de mirar. ¿Qué recomiendo yo? Ya ustedes entendiendo la idea de qué significan los axiomas, pasen a la sección de la cartilla donde aparecían ejemplos de cálculos. Aparecían una lista de ejemplos de expresiones y decía cuál era el valor y qué axioma utilizaba. Yo les recomiendo que ustedes revisen todos esos ejemplos detallados, así como las preguntas de falso o verdadero que aparecían y logren entender lo que dice ahí y las respuestas por ustedes mismos. Ya entendiendo cuál es la idea, cuál es el significado de estos axiomas, anidamiento, descomposición de rango, etc. Ese era el propósito de esta teleconferencia que, como digo, no reúne todo el tema de la semana, sino aclarar esos asuntos específicos complementando el material de la cartilla. Esto es todo por el día de hoy. Deseo que tengan un feliz día y muchos éxitos en su estudio.